Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hubo algunas visitas muy interesantes esta semana, la del presidente Iván Duque, que vino en visita oficial, el presidente de Colombia, que estuvo en el país el pasado jueves, y esta semana también visitó la República Dominicana el fundador y expresidente de Ciudadanos en España. Este partido, este movimiento de la sociedad civil que se convirtió en una de las fuerzas políticas más importantes después de todos los acontecimientos que se produjeron con la primavera árabe, que en España tuvo su expresión en los indignados que se expresaron en Sol. Y entonces surge la figura de Albert Rivera y surge también la figura de Pablo Iglesias, ambos muy distintos, con ideas muy distintas, pero acumularon respaldo de una parte de la sociedad que antes se inclinaba por los partidos tradicionales. Tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera, pues se retiraron de la política. Y Albert Rivera, pues, fue invitado por el partido País Posible a dictar una conferencia en República Dominicana. Él nos dio una entrevista muy interesante para Sol de la Mañana. Vamos a colocar un fragmento de esta conversación, un fragmento de esta conversación tan interesante con Albert Rivera en la conversación con el equipo de Sol de la Mañana. Adelante. Recibiendo la visita de Albert Rivera, es presidente del Partido Ciudadano de España, fue candidato a la presidencia y además exdiputado de las Cortes Generales. Él ha sido invitado al país por País Posible, que encabeza el ingeniero Milton Morrison, y justamente vamos a dejar que Milton nos haga la introducción de la presencia de Albert Rivera en la República Dominicana. Albert se encuentra aquí en la República Dominicana para agotar toda una agenda desde el punto de vista profesional, académico y también algo político, aunque él está retirado de la política, pero es muy difícil para él desvincularse y poder tratar temas donde él fue un actor fundamental. El miércoles próximo él va a tener una conferencia que se llama Liderazgo en tiempos de crisis, auspiciada por el partido País Posible. Eso va a ser a las 6 de la tarde en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, pero también agota una agenda de visitas importantes donde en el día de mañana el presidente del Senado, Eduardo Estrella, lo estará recibiendo en el Congreso para abordar algunos temas, y el señor presidente de la República, Luis Abinader, lo recibe mañana en la tarde, entre otros encuentros que va a tener, pero una agenda donde también va a tener intercambios académicos con jóvenes para contar su experiencia, porque estamos hablando de un joven que hizo una historia interesante para contar y replicar en muchos países como el nuestro, y por eso tenemos la presencia de Albert. A propósito de lo de fuera de la política, quisiera empezar con algunas cosas que plantea don Mariano Rajoy en un libro que está inspirado en gran medida en Albert Rivera y
en Pablo Iglesias, porque son ellos el hilo conductor de esa... No, y en el título también los alude indirectamente. De esa obra. Entonces habla de política para adultos. Este es don Mariano Rajoy. Echándole una vaina a ellos. Entonces, Albert desde que vio Bueno, el libro... yo con 42 años me siento bastante adulto. Desde que vio el libro me regaló el... Me regaló otro, pero bueno, pero él después de evaluar todo el fenómeno que se produce después de la primavera árabe, que habla entonces de la emergencia de los liderazgos de Pablo Iglesias y de Albert Rivera, él dice lo siguiente, y sobre esto es que le preguntaría a Albert. El momento no podía ser más tentador para entrar en profundidad en el fenómeno, o acaso sería más adecuado para decir o hacerle la autopsia. Pablo Iglesias estaba a punto de saltar del gobierno para intentar defender la supervivencia de su partido en las elecciones autonómicas de Madrid, y el deterioro de su imagen pública era indiscutible y galopante. Su popularidad declinaba de manera acelerada, como antes le había ocurrido a Albert Rivera, que abandonó la política por la debacle de su partido en las elecciones generales de noviembre del 2019. Iglesias y Rivera encarnaban el final inapelable de aquella nueva política que tanto entusiasmo había cosechado años antes. Ambos hicieron grandes carreras al rebufo de una ola de descontento e insatisfacción general, y ambos creyeron que podrían sustituir a los viejos partidos mayoritarios afianzados a lo largo de nuestro casi medio siglo de historia democrática. Sin embargo, sus estrellas políticas eran volátiles y se apagaron con la misma celeridad con que prosperaron. Y por ahí él sigue, y a cada momento de la obra lo va recordando un poco, aunque va tratando algunos temas, de vez en cuando vuelve a ustedes. Entonces, no sé si usted conoce me imagino que sí, esta obra de Mariano Rajoy, y qué piensa de lo que él plantea. Bueno, en primer lugar, para mí es un elogio, ¿no?, que un expresidente de España dedique parte de su obra, de sus memorias, con un hilo conductor implícitamente, ¿no?, dedicado a lo que hemos hecho otros, ¿no? Me parece mejor que hablen de uno, ¿no?, que hablen, aunque sea mal o bien, pero que pongan bien tu nombre, ¿no? Dicen, o sea, en todo caso está bien. Y segundo, sí que le pondría un matiz a eso que decía. Porque él dice que comió muy bien en su casa. La vez que usted lo invitó, él comió muy bien allá con él y su esposa. Por eso podía. Claro. Usted lo atendieron al cuerpo de rey cuando fue a la casa suya. Y él también me trató siempre bien en Moncloa cuando comíamos juntos, ¿no? Pero, sí. No, pero más allá de la anécdota, lo único que hay un matiz importante es que Pablo Iglesias, que era pues el líder de Podemos, movimiento populista, digamos, de izquierdas en España, que es verdad que salimos a la cancha nacional casi a la par, ¿no? Nosotros veníamos de Cataluña, yo era diputado en Cataluña, en Barcelona, pero sí que es verdad que Rajoy se olvidó un pequeño matiz. Fue presidente gracias a mi apoyo. Y gracias al pacto que hizo conmigo. Eso es política de adultos. Sí. No, y no lo reconoce ahí, ¿eh? No, pero es verdad que está bien, y él lo reconoce, y yo también en el libro, pues mutuamente, sí. Yo digo que fue una relación de menos a más, porque empezamos muy enfrentados, porque yo era de otra generación, muy duro yo, y mi partido, Ciudadanos, fue muy duro con la corrupción. Mariano Rajoy se vio salpicado de su partido por casos de corrupción muy graves, y por eso crecimos también, por los errores de los demás. O sea, uno en la vida tiene que saber por qué crece o porque hace las cosas con éxito, y cuando uno saca buenos resultados tiene que ver con tu buen hacer, Julio, y con el mal hacer de los demás, ¿no? Bien, señores, la verdad es que es una persona de ideas muy claras, Albert Rivera, y esa conversación de la que presentamos un fragmento, invito al que no la vio o la escuchó, pues a buscarla completa, que está en YouTube, esta conversación de Albert Rivera con el equipo de Sol de la Mañana. Entonces, lo del presidente Duque, que referimos en principio, es importante esta visita. El presidente Duque está en la etapa final de su gobierno, pero Colombia es un país de respeto a la institucionalidad. Entonces, lo que se acuerde con el presidente Duque, acordado queda institucionalmente con Colombia, que
habrá de decidir en este mes de mayo, pues en primera vuelta, quién es su próximo presidente. Hasta ahora, el exalcalde de Bogotá, Petros, encabeza las encuestas, pero no tiene votos para pasar en una primera vuelta, aunque en la segunda se dice que también puede ganar, y las proyecciones son de que puede ganar porque las sociedades se enamoran de este tipo de políticos que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. No importa que después sea un fracaso absoluto, que no pueda cumplir con nada de lo que promete. Este hombre ha prometido hasta que va a tener una renta básica para los colombianos. Es decir, usted sentado en su casa, usted va a tener una renta básica. Y ya si usted decide hacer algo más, pues ya serán ingresos extra, pero usted va a tener una renta básica. Un solemne disparate que solo los estúpidos o el que quiera hacerse el estúpido puede creerla. Entonces él le va a poner impuestos a los ricos, él va a derrotar la oligarquía, él va a hacer una serie de cosas para crear justicia social, que todo el mundo viva con salud, con educación, con una serie de cosas que eso nada más existe en promesas, después no se materializan. Pero repito que parece que a la gente se encanta escuchando tonterías como esas y va y vota por esos personajes y después viene el desastre. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al retorno, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, señores, lamentar el fallecimiento de don Arcadio Díaz que se produjo esta semana, este famoso, afamado, pues diseñador dominicano, especializado sobre todo en las chacabanas, por eso le decían el rey de las chacabanas. Fue el hombre que puso a las damas a vestir chacabanas también. Arcadio Díaz. Entonces él tenía un padecimiento de leucemia, venía bregando con esto hace tiempo y falleció en la República Dominicana. Él venía de Venezuela de tránsito hacia Miami para cuestiones de su tratamiento. Estaba, parece que en una situación delicada, buscando prolongar la vida y finalmente pues falleció. Así que toda nuestra solidaridad con la gente que apreciaba, que quería a don Arcadio y con toda su familia. Esa pues es una noticia triste, una que en cambio nos alegró mucho. Fue el premio de la Feria Nacional del Libro. Ese premio se otorgó este año a la novela Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón. Hemos sido uno de los principales promotores de esa obra, Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón, que cuenta la tragedia por la muerte de Maximiliano Gómez en Bruselas, bajo la sospecha de que probablemente fue
fue inducida o fue provocada por razones ideológicas y por las contradicciones y los conflictos en los que estaba envuelto Maximiliano Gómez el Moreno. Hay que recordar que él sale al exilio producto de una negociación que se da después del secuestro en la República Dominicana de el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en el país. Y entonces estos dirigentes, líderes del Movimiento Popular Dominicano que estaban presos fueron puestos en libertad, entre ellos Maximiliano Gómez el Moreno. Entonces él muere en Bruselas. Él estaba junto a la señora Miriam Pinedo, la viuda de Otto Morales. A ella la dirección del MPD la responsabilizó de esa muerte y la condenó a muerte. Y la asesinaron y la descuartizaron. Es decir, la condenaron a muerte y ejecutaron su muerte, distribuyendo sus restos ya descuartizados en fundas como si fueran basura. Y sobre todos estos episodios discurre esta obra muy bien llevada de Pablo Gómez Borbón, que fue premiada como Premio Nacional de la Feria del Libro 2022, la Feria del Libro Eduardo León Jiménez. Señores, vamos de inmediato a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Los convocantes a la huelga regional realizada en 14 provincias en el Cibao esta semana calificaron de contundente el respaldo de la población a la jornada. Durante el primer día se reportaron movilizaciones con quema de gomas en sectores como Pueblo Nuevo, San Martín de Porres, Hermanas, Mirabal, Uganda, entre otros. En el caso de San Martín de Porres se escenificaron enfrentamientos a tiros entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional. Durante la víspera de la jornada, un joven de 22 años fue herido de bala en la cabeza. El afectado fue identificado como Jesús Alexander Rodríguez, quien se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario de esa ciudad. En Duarte, igual que el resto de las provincias de la región norte del país, paralizaron el lunes las actividades productivas en demanda de reivindicaciones sociales. En el municipio de Licey al Medio y el Distrito Municipal Santiago Oeste denunciaron que vándalos saquearon colmados, repuestos, bancas de lotería y otros establecimientos, dejando cuantiosas pérdidas a sus propietarios. Ante el llamado a paro, la docencia en los centros educativos del sector privado fue suspendida en el municipio de Santiago de los Caballeros. Entre las reivindicaciones, los convocantes exigen la rebaja del precio de los combustibles y la canasta familiar. Además, se oponen a la privatización del patrimonio público y abogan por la modificación del sistema que rige las AFP-ARS. Una mujer mató de una puñalada en el abdomen a un ciudadano de origen chino mientras laboraban en una ferretería de la avenida Juan Pablo Duarte, casi esquina Nicolás de Obando, en el ensanche Gregorio Luperón del Distrito Nacional. El hecho de sangre ocurrió, según puede verse en un video que circula en las redes sociales, cuando el hombre golpea a la mujer al lanzarle una patada. De inmediato ella le tira un objeto y lo golpea, y cuando el ciudadano chino va a devolver el golpe, ésta se agacha y toma un cuchillo y lo acciona contra el hoyo occiso. El hombre fue sacado de inmediato de la ferretería Z&C y montado en un vehículo, pero falleció poco después de llegar a la emergencia del Hospital Moscoso Pollo, a pocos metros del establecimiento comercial. La víctima responde al nombre de Jay Litt, de 34 años, y era empleado del negocio. En tanto, según las autoridades policiales, la empleada Frangelis María Furcal, de 30 años, tras cometer el hecho, huyó del lugar. Rochi RD fue detenido luego de que la madre de una menor de edad presentara una querella de agresión sexual ante la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este contra el exponente urbano dominicano y la también exponente La Demente.
El artista urbano fue apresado el pasado viernes como parte de una investigación abierta sobre abuso sexual en perjuicio de una menor de 16 años de edad. El intérprete fue trasladado desde la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales hasta la Fiscalía del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. El Ministerio Público solicitó como medida de coerción prisión preventiva contra el artista. Además, el tribunal impuso a la madre de la menor detenida por su vinculación al caso el pago de una garantía económica. Según el Ministerio Público, la supuesta violación sexual contra la joven se produjo en una villa de la parte este de la capital. 2 personas murieron y 4 resultaron heridas en un incendio que afectó parte del edificio del Canal del Sol, en La Yuca del Ensanche Naco, en el Distrito Nacional. Los fallecidos son Jeffrey Isaac Vázquez Holguín, de 23 años, control máster del canal, y el señor José del Carmen Reyes, un herrero de 77 años que se encontraba en la empresa realizando una chiripa. Su cuerpo fue hallado carbonizado en las instalaciones de la televisora. Entre los heridos se destacan Dani Concepción, sobrino de Don José, Santos Silverio Santos, Ángel Miguel Giraldo, Germán Rodríguez Durán y Kelvin Brian Castillo, este último en ventilación mecánica debido al grado de quemaduras. El jefe de bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Erasme, dijo que como parte de la investigación del siniestro se hará un cotejo del personal que estuvo en el edificio al momento del incendio, quienes resultaron ilesos, heridos y cuáles fallecieron. El Canal del Sol estaba en proceso de reestructuración a nivel técnico y de programación para su relanzamiento. El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a su homólogo de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, quien llegó el pasado jueves y permaneció en el país hasta el viernes en la tarde. La agenda que agotó el mandatario suramericano incluyó un encuentro privado con el presidente dominicano y un almuerzo donde participaron delegaciones de ambos países. También se realizó la firma de acuerdos entre los gobernantes, así como la imposición de condecoraciones. De igual forma, el presidente Duque Márquez y su comitiva se trasladaron al Congreso Nacional, donde fueron recibidos por los presidentes del Senado Eduardo Estrella y de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. La Asociación Dominicana de Profesores ADP garantizó que no peligra el presente año escolar, pese al pulso que hace el gremio de maestros con el Ministerio de Educación en demanda de reivindicaciones para los docentes. Sin embargo, la ADP mantendrá sus actividades en demanda de un aumento salarial y otras reivindicaciones sin paralizar la docencia, y se declaró en sesión permanente a la vez que abrió un compás de espera para lograr una respuesta satisfactoria para el cumplimiento del acuerdo ADP-MINER del 30 de junio del 2021 por parte de las autoridades educativas. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, se mostró esperanzado en que se recibirá una respuesta razonable por el cumplimiento integral de dicho acuerdo en beneficio del Magisterio Nacional y los estudiantes, a favor de los jubilados y pensionados, de la calidad de la educación, así como la reparación de los centros educativos, la humanización de la jornada escolar extendida, la mejora de la situación hospitalaria del SEGMA, entre otras demandas. Pese a que no ha sido interrumpida la docencia, esta semana el gremio que agrupa a los profesores realizó manifestaciones pacíficas. El exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz, invitó a los dominicanos, latinoamericanos, estadounidenses y su fanaticada de todo el mundo a celebrar junto a él su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown en una gran celebración a ritmo de salsa, merengue y música urbana denominada Cooperstown Dominican Latin Fest. El ex astro del béisbol de Grandes Ligas ofreció los detalles del magno evento durante una rueda de prensa en la que expuso que la actividad se llevará a cabo en la ciudad de Cooperstown, New York, después que concluya la ceremonia de su exaltación el próximo 24 de julio. Ortiz manifestó que posteriormente a la ceremonia de exaltación ha organizado el Cooperstown Dominican Latin Fest, una actividad abierta al público, porque como hombre humilde y de pueblo que es, quiere celebrar su escogencia junto a su fanaticada que siempre lo ha apoyado y merece compartir este gran logro que no es solo mío, sino de todos los dominicanos, latinoamericanos, estadounidenses y fanáticos de todo el mundo, enfatizó el ex pelotero. Cooperstown Dominican Latin Fest se realizará en Brewer Omgan, un espacio al aire libre con capacidad para más de 5,000 personas situado en Cooperstown, Nueva York. El exjugador de Grandes Ligas anunció que la celebración tendrá una amplia cartelera artística con la presentación de artistas dominicanos de la talla de los merengueros Fernando Villalona y Sergio Vargas, del salsero Gillo Sarante, así como del exponente de música urbana El Alfa y el afamado animador musical DJ Adonis.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades informó de unos 190 casos inexplicables de hepatitis grave en niños de todo el mundo. El brote se notificó por primera vez el pasado mes de abril en Reino Unido, que ha registrado hasta la fecha 111 casos, la mayoría en niños menores de 10 años, y desde entonces se ha identificado en al menos 12 países de todo el mundo. Se han registrado unos 40 casos en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, dijo la directora del SDC, Andrea Ammon. También se han registrado casos en Estados Unidos e Israel. Excepcionalmente, los nuevos casos no presentan los virus típicamente responsables de la inflamación aguda del hígado, hepatitis A, B, C, D y E. Según la Organización Mundial de la Salud, 17 niños han necesitado trasplantes de hígado como consecuencia de los últimos casos y uno ha muerto. Elon Musk, fundador de la firma automotriz Tesla, llegó a un acuerdo para comprar Twitter por $44 mil millones en una transacción que dejará el control de la plataforma de redes sociales que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales a la persona más rica del mundo. Las discusiones sobre el acuerdo, que la semana pasada parecían inciertas, se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk atrajera a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta. Según los detalles proporcionados sobre el acuerdo, este ha sido aprobado de manera unánime por la Junta Directiva y se espera que llegue a término este año tras la luz verde de los accionistas, los reguladores y otras condiciones habituales. La libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad, dijo Musk en un comunicado. El acuerdo pondría al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo. Musk ha enfatizado repetidamente en los últimos días que su objetivo es reforzar la libertad de expresión en la plataforma y trabajar para desbloquear el potencial extraordinario de Twitter. Finalmente, el gobierno de Daniel Ortega ha expulsado a la Organización de Estados Americanos, OEA, de Nicaragua, un organismo regional al que tildó de instrumento diabólico para justificar la retirada de las credenciales de sus representantes y el allanamiento de su sede en Managua. Esta decisión supone el culmen de una relación marcada por la tensión después de que en noviembre del año pasado el régimen sandinista anunciara su renuncia a la OEA. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció: "No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento llamada OEA", aseguró durante una alocución televisada. El funcionario también anunció el retiro de los representantes de Managua en Washington, donde funciona la sede de la organización. La OEA rechazó la ocupación de su oficina en Managua con un comunicado en el que tilda de ilegítima la acción y advierte de que los archivos y documentos del edificio gozan de la más alta absoluta inviolabilidad. La permanencia de Nicaragua en la OEA estaba en duda desde que el organismo aprobó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por los señalamientos contra Ortega y Murilla sobre violaciones a los derechos humanos en 2018, durante las protestas sociales que fueron violentamente reprimidas y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejaron 365 muertos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. ¿En qué etapa estamos con la guerra mundial que se está desarrollando en Ucrania? Es una guerra mundial, porque por una parte está Rusia, pero Rusia está enfrentando en Ucrania a Estados Unidos, está enfrentando a toda Europa, está enfrentando pues el mundo occidental, que se ha solidarizado con Ucrania, que está apoyando a Ucrania económicamente y con armamentos.
con armamentos. Estados Unidos le ha dado apoyo por más de 1.700 millones de dólares. La Unión Europea por más de 1.000 millones de dólares. Entonces, Putin hizo unos cálculos que no salieron como los esperaba. En primer lugar, iba a un paseo de una semana o de 15 días para ocupar toda Ucrania, derrocar a su gobierno y entonces establecer un régimen prorruso, un régimen títere en Ucrania. Los planes de la invasión generalizada fracasaron porque poco más de un mes tuvo entonces que retirarse de manera muy violenta de las ciudades que empezó a atacar y concentrarse en la zona del Donbass, porque él no se esperaba esa resistencia que ha recibido de los ucranianos, no solo militar, sino de la población civil que se ha enrolado a pelear por la independencia de su país, que se ha enrolado a enfrentar esa invasión. Entonces él no esperaba eso, pero no esperaba que Occidente iba a actuar de manera tan unificada como lo ha hecho, que en el plano económico a Rusia prácticamente se le ha ido acorralando y pudiera seguirse acorralando cada vez más. El canciller ruso decía esta semana que si se sigue ayudando a Ucrania, se va a provocar una guerra nuclear. Está admitiendo que Rusia no podrá realmente vencer a Ucrania. Lo que dice que esta invasión, que ha sido tan costosa en vidas, que ha tenido tan alto costo económico, no solo por las inversiones que se están haciendo en esa guerra, sino por el daño que eso le está haciendo a todo el mundo en términos económicos, porque uno de los factores que está creando los problemas inflacionarios en el mundo es esa guerra. Esa guerra. Entonces, resulta que todo ha sido para cosechar cosas que Rusia prácticamente tenía en sus manos o que pudo haber influido en ellas sin haber tenido que llegar hasta esto. Pero en la visión que tiene el señor Putin sobre su papel en la historia, que él se asume como un continuador de Pedro el Grande, él quiere devolver la grandeza del imperio ruso, no ni siquiera de la Unión Soviética, sino del imperio ruso. Y eso son cosas que nada más están en su cabeza, naturalmente, en la cabeza de un hombre con poder, de un hombre con un equipo donde nadie se atreve a llevarle la contraria. Entonces esos son los Hitler, esos son los que terminan de esa manera, cometiendo grandes crímenes contra la humanidad y exponiendo a millones de personas a la muerte en conflictos que pudieron dirimirse de otra manera. No hay en el horizonte, digamos, puesta la posibilidad de que este conflicto concluya por ahora, pero desde luego que Putin terminará pagando las consecuencias de todo eso. Políticamente en Rusia, porque resulta que este hombre es el sostén de la oligarquía rusa, que él la protegió, contribuyó a engrandecerla, a hacerla más próspera, más rica. Ellos a su vez lo han entronizado en el poder como una garantía de que él les preserve sus intereses, pero ahora resulta que él le ha puesto en riesgo sus intereses con esta guerra. De manera que
su base de apoyo principal la está diezmando y eso puede traer consecuencias futuras nefastas. Mientras tanto, padecemos las consecuencias de esta guerra y nadie sabe cuándo termine, pero ojalá que termine con lesiones que eviten que cualquier otro loco se le ocurra hacer lo que ha hecho el señor Vladimir Putin. Vamos, señores, a hacer una pausa y al retorno vamos a hablar entonces de lo que está ocurriendo con un brote de hepatitis infantil crónica. ¿Qué representa eso? No es en la República Dominicana, es en el mundo, pero ya lo que ocurre en el mundo, y lo sabemos con el COVID, ocurre también en la República Dominicana. De manera que no podemos ver ninguna pandemia como un asunto que está alejado de nosotros. Al regreso, vamos a presentar las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Luz Herrera Brito. Adelante. A continuación, señores, las cosas que debemos saber acerca de la hepatitis infantil crónica, la nueva, no pandemia, pero digámosles el nuevo brote, que todavía no se ha convertido en una pandemia, sobre el que la Organización Mundial de la Salud está haciendo algunas advertencias. Nosotros entrevistamos a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Luz Herrera Brito. Adelante. ¿Qué es la hepatitis aguda infantil y cómo se transmite? Bueno, cuando hablamos de hepatitis aguda, es una inflamación del hígado debido a infecciones por algunos virus que la transmiten. O sea, esto me estoy refiriendo a los tipos de hepatitis que se conocen, como es la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, y que dichas hepatitis tienen diversas formas de transmitirse. Por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E se transmiten de persona a persona. Al ponerse la mano en la boca, la mano sucia o contaminada de heces de la persona infectada, y la hepatitis B y la hepatitis C se transmite a través de fluidos corporales de la sangre, o sea, personas infectadas por compartir aguja, equipo contaminado, eso es en el caso de los personas que utilizan drogas, y también por transmisión sexual o por contaminación por transfusión sanguínea. Se previene este tipo de hepatitis, pero ya hablando de la hepatitis que está ahora mismo en relieve, que es una hepatitis desconocida, o sea, la causa que produce esta hepatitis en cuestión es una hipótesis que es un adenovirus que la produce. Todavía no se sabe, no sabemos la causa, y que al día de hoy se están reportando unos 190 niños contagiados de esta hepatitis aguda de causa desconocida.
se están recomendando medidas preventivas como el lavado de las manos, el cubrirse con el codo al toser o al estornudar, pero estos son medidas que todavía no sabemos si realmente son efectivas porque se atribuye a que es producida por el virus del adenovirus, en vista que de los 169 niños que hasta ayer habían reportado, 74 dieron positivo a este virus y lo están relacionando, pero es una hipótesis porque este virus es muy frecuente en los niños y no necesariamente la hepatitis que está apareciendo sea producida por este virus. Unos 20 niños, dieron positivo al COVID, pero no se sabe la causa. Entiendo que están haciendo un análisis genético del virus para poder identificar las posibles causas. No sabemos si son infecciosas, si son químicas o infecciosas, química o tóxica. Hay que esperar el análisis genético del virus. ¿Cuáles son los distintos tipos de hepatitis y por qué esa tiene un carácter infantil? No. No es que tiene carácter infantil. Los distintos tipos de hepatitis que conocemos, A, B, C, D y E. La hepatitis en cuestión que ahora mismo ha aparecido y le llaman hepatitis aguda, nada que ver con las hepatitis que hemos mencionado. Se están investigando las causas de esta nueva hepatitis, que hay una hipótesis que dice que puede ser producida por un adenovirus. ¿Cómo se evita el contagio de la hepatitis? ¿Cómo se evita que los niños puedan contraerla? Es que la hepatitis aguda infantil que está ahora mismo en cuestión se atribuye a que es por un adenovirus y por eso se recomienda el lavado continuo de la mano y el cubrirse la nariz cuando se estornuda o cuando se tose, cubrirse la cara. Pero les reitero, la causa de esta hepatitis está en estudio, está en cuestión, por lo que las medidas preventivas no pueden ser dirigidas. Tenemos que esperar saber cuáles son las causas para poder hacer las recomendaciones de prevención. No sabemos. Es una hipótesis que puede ser por adenovirus. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Enloqueció Elon Musk. 44 mil millones de dólares por la red social de Twitter. ¿Vale Twitter 44 mil millones de dólares? Nadie lo cree. Nadie lo cree, pero el que está haciendo esta compra es un hombre muy inteligente. En todo lo que se ha metido ha tenido éxito. No es un hombre nada tonto.
nada tonto. Porque hay gente que dice, pero venga acá, con el power que él tiene, él podía arrancar de cero con otra red y llevarla al nivel de Twitter o superior a Twitter. Bueno, esa es una posibilidad, pero Elon Musk fue a una serie de seguridades que le daba Twitter, una serie de seguridades. No se trata de la red social donde participa todo el mundo. Que el que se está tirando una foto, que el que se está comiendo un plato, que el que está bebiéndose un trago, que el que está fantameando, que el que está en un salón, que el que está en esto, cuelga cualquier disparate. Ese no es Twitter. Ese no es Twitter. Twitter, aunque aparezcan de esas cosas, no se caracteriza por eso. Es la red social donde está el liderazgo político, el liderazgo económico, los comunicadores en todas partes del mundo, la gente más activa. Es decir, la presencia que tiene Twitter en la conversación de los temas más importantes es trascendente. De manera que el peso político que tiene esta red social no lo tiene ninguna otra, aunque la dupliquen en seguidores, no lo tiene ninguna otra. Entonces, el perfil de los seguidores de Twitter no lo tiene tampoco las otras redes, aunque hay gente que se mete en todas. Hay gente que está en todas las redes, pero yo me explico, ¿y para qué hay que estar en todas las redes sociales? ¿Para qué? Yo no entiendo eso. Porque yo creo que usted debe estar donde usted pueda aportar. Donde usted pueda aportar. Pero tener 3 seguidores en esta, 2 en aquella, 4 allí, eso no tiene sentido. Tenga sus 10 seguidores donde usted pueda aportar. Y eche para adelante ahí y tenga una buena cuenta de lo que fuera, no 3, no 4, no 5, no 6, no 10. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ese perfil. Entonces, este hombre, al tener las informaciones, el control de las informaciones, el control de las conversaciones políticas en todas partes del mundo, excepción hecha de China, desde luego, pues va a tener un dominio con toda esa data, con toda esa información, a la que él sabe que le saca por mucho lo que está invirtiendo. No es en la red social propiamente dicha, es en lo que le representa esa red social que él está haciendo esa inversión. El tema ha sido muy contradictorio porque una empresa de accionistas pasa prácticamente a ser una empresa de dueños. Una empresa pública pasa a ser una empresa privada. Por más cosas que ha hablado de que va a rendir culto a la libertad de prensa y que ese es su objetivo puede ser otro. Ahora, también hay algo que no sé si él lo incluyó en sus cálculos, siendo un hombre brillante, tan inteligente como Elon Musk. ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué pasa con Tesla? Bueno, si países como China, por ejemplo, que son cerrados, la mayor cantidad de críticas que tienen en el mundo la tienen a través de redes como Twitter. Entonces, el dueño de Twitter es el dueño de Tesla. Desde luego que los golpes que él reciba a través de Twitter lo va a pagar Tesla. Por eso, mientras él daba todo ese dinero por Twitter, entonces las acciones de Tesla tendían a la baja.
no sé si de manera coyuntural, pero eso de que se puede ser un gran empresario en cualquier área y al mismo tiempo poder hacer coincidir esos intereses con lo de manejo de medios masivos de comunicación, eso a veces sale más problemático y crea más problemas que el poder que da, aunque él parece que está muy enamorado de todo el poder que le va a dar Twitter. Ojalá que entonces las cosas le salgan bien, pero más que a él, a nosotros, a los que él ha comprado, que se queja a nosotros que él no ha comprado, ¿no? Que las cosas nos salgan bien y que podamos seguir teniendo en Twitter lo que hemos tenido hasta este momento. Por otra parte, el PRM va camino a su convención de delegados sin problema. Ya esta semana el Tribunal Superior Electoral le quitó de en medio el obstáculo que había para ellos realizar su convención. La van a realizar Carolina Mejía, Paliza, se quedan en la dirección del partido. Pero ellos no pueden ignorar realmente el conflicto que seguirá abierto con Guido y sobre todo tendrá que ser muy inteligente en el caso de Eddie Olivares, que es una figura muy respetable dentro del PRM que sencillamente no puede ser pateado así por así. Señores, buenas noches a todos.